a través del Cordero de Dios. Y entro tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo Soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y entro tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar a Yo Soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y entro tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo Soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y entro tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo Soy. Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro a ti, Dios, yo te adoro, santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, Dios, te adoro, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo,
Te adoramos. Recibe la gloria, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Siempre serás enaltecido, siempre serás exaltado. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Jehová se sienta en las alturas. Jehová se humilla a mirar en el polvo de la tierra. Jehová levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha exaltado el nombre de Jehová. Porque excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos su gloria. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar a Yo Soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar a Yo Soy. Dios te adoro, Dios te adoro, Dios te adoro. Los que siguen por radio, Padre, los que siguen por televisión, los que están en sus hogares, los que todavía transitan en una autopista, en una avenida, en una calle, en una carretera, los que esperan en el hospital un toque de tu misericordia, los que oran por un familiar enfermo, los que viajan, Padre, están en otro país, en otro lugar, los que están en un hotel. Oh Dios, el siervo de Dios que espera una palabra, el que entra a un automóvil, a un taxi, y el conductor tiene esta sintonía, tiene esta emisora. Ministra a los que viajen allí, Señor, ministra, toca, Padre, haz tu obra, Dios, acércanos a ti, porque tú te acercas a nosotros, acércanos a ti, Señor. Amoros de Levederia la Masaya, reposamos en ti, porque solo en ti reposa nuestra alma, Señor. Usa el Facebook, usa el YouTube, oh Dios de los cielos, usa el Instagram, usa el internet, Padre. Llega hasta lo último de la tierra, Santo Dios. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Dios, yo te adoro. Amorosa la dada y real la vasalla. Abre nuestro corazón a tu palabra. Abre nuestra fe a tu palabra. Gracias, Señor.
Fortalece a tu pueblo que ayuna, Padre. Tu pueblo que te está buscando en espíritu y en verdad. Bendice a los hermanos en Nicaragua en esta noche difícil, Padre. A nuestros hermanos en Venezuela, visítalos también en esta noche difícil, Padre. Ayaya shatara la basaya, corrió robocondara la baseria la basaya. Le da un abrazo a su hermano, a su hermana, y le dice: me bendice verte en la casa de Dios. Me bendice verte aquí desafiando la lluvia, desafiando el cansancio, el agotamiento de una semana de trabajo. Estás en la casa del Señor. Me testifica mi corazón que eres un discípulo de Dios. Aleluya. Y usted que nos está siguiendo donde quiera que esté, es una bendición compartir con usted la palabra y la comunión del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice: así que los que recibieron la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante Lucas sigue diciendo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y continúa diciendo el escritor sagrado: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El 45, el 46, dice el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y termina diciendo el escritor: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, 2 veces se menciona el partimiento del pan. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que narra el nacimiento de la iglesia y la vida de los primeros discípulos del Señor, de las primeras comunidades cristianas, de las primeras asambleas, porque eclesia lo que significa es eso. Iglesia es la traducción castellana de eclesia, y eclesia es una asamblea de gente que se separa, separados. Esa es la vida de las primeras comunidades, de las primeras asambleas cristianas. El capítulo 1 es el capítulo de la ascensión del Señor, su mandato de que permanezcan en Jerusalén y los 10 días de oración. El capítulo 2 es el capítulo del descenso del Espíritu Santo, el día de Pentecostés y el nacimiento de la iglesia. En ese capítulo está el mensaje de Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. Está el resultado: se añadieron 3,000 personas, fueron bautizados, e inmediatamente
Lucas dice cómo vivían esos hermanos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Todos los discípulos originales, todos eran judíos. Diga judíos. ¿Qué sistema de adoración, de servicio a Dios, de culto conocían ellos? Santo Dios. El de la sinagoga, el de lo que habían visto, eso era el sistema que ellos conocían. Y en la sinagoga se les enseñaba que cada vez que iban a comer tenían que dar gracias a Dios. El padre de familia siempre daba gracias a Dios. Y todos los Shabbat, el padre hacía una ceremonia especial donde daba gracias a Dios y luego participaba de la comida. Pero recuerden que esta ceremonia fue establecida por el Señor, este sacramento fue establecido por el Señor en la última cena de la Pascua. Y allí Él dijo: haced esto todas las veces que la bebiereis, diga, en memoria de mí. Dígalo más fuerte: gracias, en memoria de mí. Entonces ellos tenían, por un lado, la formación judía, que sabían que cada vez que comían tenían que dar gracias a Dios. Y por el otro lado, la enseñanza del Señor, que dijo: cada vez que hagan esto, hagan en memoria de mí. Entonces la iglesia nace, se bautizan 3,000 personas y hay 4 cosas en las cuales la iglesia persevera, que fueron fundamentales para su desarrollo, su crecimiento y el mover de Dios. Y entre ellos está el partimiento del pan, el celebrar la cena del Señor. Con el paso del tiempo, este sacramento se convirtió en una celebración religiosa y en muchos casos carente de sentido. Corresponderá pues a la iglesia rescatar lo que es la celebración de la cena del Señor o el partimiento del pan. Cuando usted lee Hechos 27, lo que ocurre en la ciudad de Troas, dice que los discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Hechos 27 significa que aquel día, estando el apóstol Pablo allí, el propósito de esa reunión fue celebrar la cena del Señor. Y usted va a ver que Saulo, dice, disertaba largamente. Quiere decir que se reunieron para celebrar la cena del Señor, pero hubo un periodo de compartir y enseñar la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:16 vuelve a hablarse de la comunión del cuerpo de Cristo y de la comunión de la cena, el pan que partimos, dice, el pan que partimos, el pan que partimos. ¿Cuál es ese pan que partimos? Santo Dios. Amén, gloria al Señor. ¿Cuál es ese pan que partimos? Pablo pregunta allí, el pan que partimos, ¿cuál es ese pan que partimos? Es este pan. Ese es el pan que partimos. Dígame amén, por favor. Es este pan. Entonces,
La Biblia es su propio intérprete. Cuando queremos saber algo de la Biblia lo va a explicar. Así que cuando dice la Biblia, perseveraban en el partimiento del pan, ¿a qué se refiere? Santo Dios. Amén. Santo Dios. Necesito a Calicho. Santa Cena, Cena del Señor. Por eso Pablo pregunta, y usted ve que en 1 Corintios 10, 16 en adelante, capítulo 11, también va a referirse a lo mismo y terminará cuando Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. El partimiento del pan. Gloria a Dios. Bien, ahora ese partimiento del pan, esa Santa Cena, fue tan importante para aquellas iglesias que fue vital, y así debe ser para nosotros también. Vital la celebración de este sacramento. Dice: y se añadieron aquel día. Parece que cambiaron al receptor, porque no me agarra la seña ni una. Dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice: fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice: perseveraban en el partimiento del pan. Quiere decir que antes de partir el pan, ellos fueron, santo Dios, ellos fueron, dígalo en voz alta, bautizados. Por eso es que es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque la Biblia se explica a sí mismo. Entonces, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor? Los bautizados. ¿Bautizados en qué? En agua. Primero fueron bautizados 238 y luego 241 participaron de la cena del Señor. Porque se entiende que el bautismo es para el pecador arrepentido y la cena del Señor es para el bautizado. Bien, ayuda entonces a la vida espiritual de la iglesia. Diga: vida espiritual. Dígalo más fuerte, por favor. Vida espiritual. ¿Por qué la cena del Señor es tan importante para la vida espiritual de la iglesia? Porque dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Significa que esa iglesia tenía una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Dígame un amén, por favor. Amén. Yo sé que hace un poco de frío y todo eso, pero el Espíritu Santo es fuego. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Los dormidos me dan un poderoso amén. Bueno. Perseveraban en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza de la palabra. Una iglesia se fortalece con la enseñanza de la palabra. La hierba se seca, la flor se marchita, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo pasará y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Usted puede comprobar esto cuando Pablo habla de la cena del Señor a 1 Corintios. Dedica el capítulo 10 totalmente a esto, y luego el capítulo 11 totalmente a esto,
Y Pablo dice: el que va a tomar la cena del Señor, pruébese a sí mismo, y entonces coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, eso obliga entonces a entender qué es el cuerpo del Señor, qué es discernir, y hace que la persona se introduzca en la palabra y escudriñe la palabra y vaya a encontrar en la palabra la respuesta de la propia pregunta que él se está haciendo en la palabra de Dios. Y eso obliga al pastor a enseñar palabra de Dios, a dar palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esta palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Perseveraban en la palabra de Dios. Iglesia, ame la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice Moisés al pueblo de Israel: y tomarás esta palabra y la escribirás en tus puertas, de manera que cuando salgas o entres, lo que veas sea palabra de Dios. Dice: y estarán como frontales en tus casas, y las pondrás, dice, frente a tus ojos, y hablarás de ella al levantarte. Dice: y hablarás de ella cuando andes en el camino. O sea, cuando el hombre iba a trabajar con el compañero, lo que hablaba era palabra. Y si iba con el hijo, lo que hablaba era palabra. Y dice: y al acostarte volverás a hablar palabra de Dios. Palabra de Dios. Diga: palabra de Dios. Entonces la Santa Cena es un llamado a volver a la palabra, a la enseñanza de la palabra. Pero no solamente eso, sino a la doctrina de la palabra. O sea, a los puntos determinantes de la palabra. Todo discípulo del Señor debe tener un concepto claro y debe saber explicar, por ejemplo, la doctrina de la salvación. Pedro dijo: para que debas responder con propiedad a aquel que demande razón de la fe que hay en vosotros. Todo discípulo debe saber los principios de mayordomía cristiana. Santo Dios. Pastor, ¿y qué es mayordomía? Todo discípulo debe entender y poder explicar qué es el cielo. Todo discípulo debe saber explicar qué es el infierno. Debe saber explicar qué es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Debe saber explicar lo que es el bautismo del Espíritu Santo, cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo, cuál es la evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo. Debe saber explicar los dones del Espíritu Santo. La Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La Santa Cena nos llama: interésate en la palabra de Dios. Pero no solamente en leer la palabra, en escuchar un mensaje, en buscar el contenido de la palabra de Dios. Todo discípulo debe saber qué son los ángeles. El barrio aquí en Betania que se llama Los Ángeles, santo Dios. Debe saber explicar qué es el diablo, qué son los demonios. Estoy hablando en lenguas. Todo discípulo debe saber explicar qué es el hombre,
cómo fue la caída del hombre, cómo es la redención del hombre. Todo discípulo debe saber explicar qué es la venida del Señor, qué señal tenemos de su venida. Todo discípulo debe saber explicar por lo menos claramente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con el Espíritu Santo y que Cristo viene otra vez. Debe saber explicar eso, pero para eso el discípulo tiene que conocer la palabra. Tiene que estar empapado en la doctrina de la palabra. Todo discípulo debe saber por qué la Biblia es la palabra de Dios. Debe saber explicar el poder de la palabra de Dios. Todo discípulo debe vivir bajo el poder de la sangre de Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la Santa Cena es un llamado a eso, a conocer y a vivir los principios cardinales de la palabra. Luego dice, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. La Santa Cena fortalece la comunión unos con otros y es un llamado a la comunión unos con otros. La palabra comunión allí es la palabra koinonía. Diga koinonía. Y en la Biblia tiene una multiplicidad de aplicaciones. Comunión unos con otros es el amor práctico. Diga amor práctico. Dígalo otra vez, amor práctico. La Biblia dice, por ejemplo, si tú no amas a tus hermanos a quien ves, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Y la Santa Cena es ese llamado a la comunión unos con otros. Y cuando uno lee las veces que esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, uno entiende varias cosas. Por ejemplo, esta es koinonía, es compañerismo. Comunión es compañerismo. Ahora, es muy difícil en una iglesia mega como esta, donde asisten miles de personas, y usted ni siquiera sabe el que está a su lado cómo se llama. ¿Por qué? Porque la persona viene y se sentó ahí y usted viene de otro lado. Entonces, ¿cómo va a tener comunión con esa persona? ¿Me estoy explicando? Entonces la iglesia crea mecanismos para que la gente tenga comunión, porque la iglesia es una comunidad donde el pueblo tiene que tener comunión, donde se debe expresar el amor de manera práctica. Y yo no puedo expresar ese amor a alguien a quien no conozco, porque el amor es una expresión de relación. A ver, otra vez, los dormidos, ese poderoso amén. Santo Dios, están despiertos pero quietos, están despiertos pero quietos. Quiero entender que están recibiendo. ¿Qué estrategia o mecanismo utiliza la iglesia para que haya comunión unos con otros? Diga las redes. Diga en voz alta las redes. Dígalo más fuerte, las redes. Porque usted a veces no sabe ni el nombre del que está a su lado. Y si mira para la otra fila,
ya sabe menos. Y si mira para la otra fila, habrá algunos que jamás en la vida ha visto. Y si mira para la esquina de allá, totalmente perdido. ¿Cómo puedo tener comunión con esa gente? Entonces la iglesia crea el sistema de grupos pequeños donde la gente pueda tener comunión unos con otros y donde se pueda expresar el amor de Jesucristo unos por otros y unos con otros. Entonces, en la cena del Señor, cada líder debe ser responsable que sus discípulos participen en la cena del Señor. Dígame un amén, por favor. Y cada líder de ese líder debe ser responsable que esos discípulos suyos, yo soy responsable de que mi red, mis pastores estén aquí en la cena del Señor. Y hay del que no esté. Asimismo, el pastor tiene que ser responsable que su red pastoral todos estén en la cena del Señor. Igualmente el anciano y luego el diácono deben ser responsables que todas sus redes, los miembros de su red, y luego ese coordinador debe ser responsable, porque es la única manera práctica donde podemos ejercer el amor de Dios, de manera que la gente entienda que son amados y a la vez el amor de Dios fluye. ¿Qué es koinonía? No solamente es compañerismo. Koinonía es interés común. Hay comunión cuando hay intereses comunes. Más tarde hablaré de algo que lo voy a ejemplificar mejor, porque la Biblia también, como es su intérprete, lo ejemplifica mejor. Para que se desarrolle la koinonía, tiene que haber intereses comunes. No permita que nada lo divida, ni siquiera la política. Si alguien de la red es de un partido y si alguien es de otro partido, cuando nos reunimos como red, somos del partido de Cristo. Bendito sea Dios. Amén. Como Samuel y Daniel, cuando juega Panamá y México, ellos tienen los dos suéteres, el de Panamá y las dos camisetas, la de Panamá y la de México. Y cuando México hace gol gritan, y cuando Panamá hace gol también gritan. Aunque el papá nada más quisiera que gritaran el de México, ellos gritan los dos. Y yo les digo, tienen que tener intereses comunes. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Qué intereses comunes pueden haber entre los cristianos? Ganar las almas, discipularlas para el Señor, hacer crecer la red, que todos en la red sean prosperados. Que si hay un enfermo, todos los demás oran por ese que está enfermo en necesidad. Que Dios guarde, pero hubo una inundación, hubo algo, pues uno trae el colchón, otro ayuda con esto, otro llama al pastor, necesitamos una nevera, pastor, necesitamos una estufa aquí para esta familia. Que todos tenemos un interés común. ¿Me estoy haciendo explicar? La Santa Cena nos llama a eso. No podemos vivir aislados. Tenemos un interés común. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú tengas victoria y que vayas adelante. Bendito sea el Señor. Yo deseo que la gracia de Dios sea sobre tu vida. No solamente intereses comunes, sino que el compañerismo, según la Biblia, la koinonía, el compañerismo tiene que ser un compañerismo gozoso. La Biblia dice: gozosos con los que se gozan. Gloria a Dios. Por aquí hay alguien que lee Biblia. Santo, dígalo más fuerte. Gozoso con los que se gozan, sufridos con los que lloran. El compañerismo no es una imposición. El compañerismo me da gozo.
Por eso siempre lo digo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque tenemos intereses comunes. Él quiere ir a la casa de Dios y yo quiero ir a la casa de Dios. Yo quiero que la gloria de Dios se mueva en la casa de Dios, y mi hermano ora para que la gloria de Dios se mueva en la casa de Dios. Tenemos intereses comunes, bendito sea el Señor. Intereses comunes, pero a la misma vez compañerismo con gozo. Me gozo de ser parte de esta red. Yo me alegro cuando la red se va a reunir. Hay gozo en el compañerismo. Tenemos un compañerismo que bendice, que participa de las bendiciones de Cristo. Dice Pablo que somos participantes de la bendición de Jesucristo. Ahí donde dice somos participantes, estamos en coinonía con las bendiciones de Cristo. Dice Pablo, cuando un miembro se goza, todos se gozan. Y participamos de las bendiciones. Un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, dice, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre. Tenemos a uno solo. Entonces nos gozamos con las bendiciones de Cristo. Hoy escuché tantos testimonios. Escuché a una hermana decir, yo ni sabía de esto, ni sabía que había esto de iglesia diferentes ni nada, pero una vecina me dijo, sintoniza esta emisora, que allí le piden a Dios y rezan por la gente. ¿Cuál emisora? Y ella vino y me puso la emisora. Eso lo escuché hoy. Y dice esta señora, y desde ese día yo no escucho otra emisora. Entró Cristo a mi casa, entró Cristo a mi vida. Salieron los problemas, salieron las enfermedades, salieron los pleitos, salieron las maldiciones. Bendito sea Dios. Escuché a otro hombre decir, llamó a mi esposa, a ella no la oí, pero él dijo, yo soy el esposo de ella. Ella llamó hace un rato. Tenemos 3 hijos. Los 3 hijos fueron diagnosticados con asma progresiva. Los 3 tendrían que vivir con aspiradores permanentemente, y todas las noches habría que ponerle respiración artificial a los 3. Y dice él, y fuimos a la casa del Señor y oraron por nosotros y le creímos a Dios. Hoy nuestros 3 hijos son 3 hijos sanos y en victoria. No sé si alguien puede gozarse con el Señor. Bendito sea Dios. Es que hoy en la emisora tenían un día de acción de gracias y todo el mundo llamaba para dar gracias de cosas extraordinarias que Dios ha hecho. Pues a mí me tocó, mientras estaba manejando, oír estos que les estoy diciendo. Pero me gozaba, me gozo con compartir las bendiciones de Cristo. Pero 2 Corintios 6:10 dice, ¿qué comunión, qué coinonía hay entre la luz y las tinieblas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué coinonía, qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre el incrédulo y el inconverso. ¿Qué comunión hay? Así como hay coinonía, también el principio opera a la inversa. No tenga comunión con aquello con lo cual uno no puede tener comunión. Yo no puedo tener comunión con la gente boquisucia, que no puede decir un chiste sano para gozarse si no está lleno de la cloaca y de las palabras más obscenas. Yo no me puedo gozar con ese chiste. Yo me voy de ahí, reprendo en el nombre de Jesús, clamo la sangre de Cristo, le pido a Dios que me limpie y me arranco de ahí. Yo no puedo tener comunión, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Mi comunión es con los santos de Dios. Mi comunión es con los que participan del Espíritu Santo.
Dígame un amén, por favor. ¿Qué dice 2 Corintios 12:13? La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con el Santo Espíritu. Amén. No dice así. ¿Qué dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. ¿Alguien está aquí? Sea con vosotros. Entonces, en una red tiene que darse la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo entre los que forman esa red. Dígame un amén, por favor. Y donde está la comunión del Espíritu Santo no hay bochinche, ni hay celo, ni hay contienda, ni hay maledicencia, ni hay obra de la carne. Está la obra del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo de Dios. La Santa Cena es un llamado a que esa comunión que tengo con el Espíritu Santo se exprese en la comunión que tengo con mi hermano. Y el Espíritu Santo me hace sentir carga. No sé si a usted le ha pasado que alguien no le ha dicho que tiene un problema o una necesidad, pero usted en su corazón siente. Pero eso es para la gente que ora, ¿no? Para la gente que tiene comunión con el Espíritu Santo. Y uno sabe que algo está pasando, algo. Yo el lunes le dije al profesor Marcos Hermoso que una de las niñas que estaba cantando aquí, yo sentí que tenía una carga, que hablara con ella, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y uno sabe cuando hay que orar también. Aunque la persona no diga ore por mí, tenemos comunión del Espíritu Santo, tenemos la coinonía del Espíritu Santo. Y en la cena del Señor es un llamado a fortalecer esa coinonía. Por eso la cena del Señor es tan vital en el desarrollo de la vida espiritual de los discípulos del Señor, porque nos permite la profundidad de una vida de relación donde el amor de Dios se expresa, y donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y 1 hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia: si uno cayere, el otro le levantará. Y si uno fuere atacado, el otro le defenderá. Y cordón de 3 dobleces no se rompe. Y el cordón de 3 dobleces es donde hay comunión entre un hermano, otro hermano y el tercer cordón, el Espíritu Santo, que está allí para dar comunión. Bendito el nombre del Señor. Nunca deje de participar de la cena del Señor. Anime a sus discípulos a participar de la cena del Señor. Reciba la bendición de la cena del Señor. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Santa Cena finalmente es un llamado a la vida de oración. La Santa Cena se celebró orando, la original, la que Cristo estableció. Jesús dice, tomó el pan y dio gracias. En la Santa Cena hubo cánticos. Lo dice Mateo y lo dice Marcos. Después que cantaron el himno, dice, se fueron al monte de los olivos. Ese himno es el Gran Hayel, Salmo 113 al Salmo 118, el Gran Hayel, los salmos que se cantaban cuando el pueblo subía a Jerusalén. Entonces, en la cena del Señor debe haber por lo menos adoración, diga adoración. Debe haber alabanza, diga alabanza. Debe haber acción de gracias. Dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia,
Dice Pablo también a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La acción de gracias es un tipo de oración. Debe haber también intercesión. Diga intercesión. Intercesión es la oración en la cual yo tomo la carga de otra persona y la pongo en mi lugar como si fuera yo, y le pido a Dios con fe y con intercesión profunda, con clamor, con ruego, para que Dios bendiga a esa persona y le dé la victoria. Entonces tengo adoración, tengo alabanza, tengo acción de gracia, tengo intercesión, tengo rogativas, tengo petición, que es la oración personal, tengo oración de guerra. En fin, la Santa Cena es un llamado a la oración, y una iglesia que ora es una iglesia en victoria en el nombre del Señor. La Santa Cena es un llamado a la oración y al ayuno, al quebranto del pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso la Santa Cena es vida, es un sacramento de vida para la iglesia. Porque en la cena del Señor, Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Y Pablo dice el espíritu con el cual debemos tomar la Santa Cena. Pablo dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pruébese. Significa: hágase un examen, busque su corazón, pida a Dios perdón si ha ofendido a Dios o a un hermano. Levántese de esa condición, supere, conságrese, busque un nivel superior de vida espiritual. En eso la Santa Cena es una bendición. Pero también, cuando el Señor dijo: haced esto en memoria de mí, se participa trayendo a mi vida actual las bendiciones y los beneficios que me dio la muerte de Jesús. Y por sus llagas yo he sido curado. Cuando yo parto el pan, yo estoy creyendo que su cuerpo fue molido por mis rebeliones, fue molido por mis pecados, que el castigo de mi paz cayó sobre él y por su llaga yo he sido curado. Isaías 53. Y participo de esta bendición. Ayer yo salía de la estación de televisión y me encontré a un hermano allí que yo sabía que él había estado enfermo, así que le pregunté y me dijo: bueno, gracias al Señor ya he salido de lo más grave y todo. Y me mostró ahí, le abrieron el pecho, le sacaron el corazón, le hicieron un overhaul, le cambiaron las válvulas, le pusieron nuevos tornillos, todo se lo volvieron a meter y lo cosieron. Y estuvimos hablando y orando y todo lo demás. Y ya con sinceridad él me dice: pastor, ¿y usted cómo hace? ¿Ustedes lo han operado del hígado? No. ¿De los riñones? No. ¿De la vesícula? No. ¿Del estómago? No. ¿Usted no lo han operado? Digo yo: no. Dice: oiga, yo soy más joven que usted y a mí ya me abrieron. ¿Qué me recomienda, pastor? Yo le dije 2 o 3 cosas, pero una cosa que le dije es: no pierda nunca la cena del Señor. Porque si usted toma la cena del Señor con fe, ahí está mi hermano. Él estuvo en la reunión anterior y él me dijo que se levantó y vino para acá y todo, pero yo no lo vi, no me di cuenta. Es porque es muy pequeño, tal vez no me di cuenta. Entonces él me dijo: tómense una foto para que los hermanos sepan que yo estuve aquí. Y me dijo: nunca más faltaré a una cena del Señor, porque es un secreto de victoria en el nombre del Señor. Porque al participar de la Santa Cena, creo que ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios la enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Porque la Santa Cena es una invitación a apropiarme de las promesas y de las bendiciones de Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice la palabra. Dice: Jehová bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad en medio de ti. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. En esta Santa Cena mi Padre no plantó célula maligna en ningún cuerpo. Mi Padre no plantó piedra en ningún riñón. No plantó piedra en ninguna vejiga. Mi Padre no plantó glaucoma en ningún ojo. Mi Padre no puso una glucosa elevada en ninguna insuficiencia de insulina. Mi Padre tampoco puso artritis en ningún hueso. Mi Padre no puso engaño ni malicia en ninguna coyuntura. Mi Padre no puso ningún grano en ninguna piel. Mi Padre no puso ningún daño en el iris ni en la córnea. Mi Padre no afectó nunca ni el oído medio ni el oído interno. Mi Padre no causó ningún daño, ninguna úlcera en el estómago. Mi Padre no hizo daño en ningún colon. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Esa es la bendición de venir a la cena del Señor con fe y tomar los elementos en un espíritu de victoria. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Yo voy a pensar en esto y concluiré. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Digan: la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. No los escucho. Dígale a alguien: mi hermano, mi hermana, te amo en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Fuera la división, el bochinche, la envidia. Fuera todo eso. Esta es una iglesia donde nos amamos en el amor de Cristo, donde oramos unos por otros, donde nos sostenemos bajo la bendición de Dios. Aquí no hay espacio para la división, ni la envidia, ni la contienda, ni la maledicencia. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestra oración es poderosa. Amén. Diga conmigo: nuestra oración es poderosa. Es tan poderosa que uno ni tiene idea de lo que puede producir. Pero esta noche la Santa Cena me recuerda: la oración es poderosa. Y vamos a perseverar en la oración, iglesia. Hoy escuché otro testimonio de los que llamaron que me impactó, me tocó el corazón y quisiera conocer a esa persona. Este fue un hombre que dijo: yo no voy a Osana, nunca he estado en Osana. Así dijo: nunca he estado allí. Yo asisto a otra iglesia, pero en mi automóvil siempre está Osana. Dice: una noche me paró un hombre joven, me dijo: lléveme a tal lugar. Y el hombre entró. Cuando entró, yo subí el volumen para que él escuchara. Dice: era un miércoles, era reunión de oración, y el pastor estaba cantando. Por eso canté ese cántico. ¿Ustedes oyeron? ¿Alguien que está aquí escuchó lo que yo escuché? Ustedes saben lo que viene, ¿verdad? ¿Qué cantaba? Dice el hombre que yo cantaba: yo entro al lugar. Y dice que cuando este hombre entra, se queda nervioso. Y dice: ¿quién es ese? Y le dice: ese es Edwin Álvarez, ¿verdad? Y dice el hermano: sí, ese es Edwin Álvarez. Y el hombre comienza a llorar y saca una pistola y dice: yo entré aquí a robarte y a llevarme este carro. Pero comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y suelta la pistola.
¿Qué le estoy diciendo, hermano? Cuando uno está orando, uno no sabe lo que Dios puede hacer. ¿Cuántas veces yo me paro aquí y digo, Señor, bendice a ese que va en ese automóvil? ¿No lo ha escuchado usted? Bendice al que va en esa calle, en esa avenida, en esa carretera. ¿No lo ha escuchado usted cuando yo he orado así? ¿Usted cree que uno ora así al aire? ¿O hay un Dios en el cielo que oye cuando uno está orando? La Santa Cena me llama a orar y a creer en la oración. Yo no estoy orando, yo no sé lo que está pasando, pero yo sé que hay alguien en algún lugar, en un automóvil, escuchando lo que estamos haciendo en este lugar. Y le ora a un Dios que tiene poder aquí y tiene poder allá donde está esa persona. Y tiene poder aquí y tiene poder en el hospital. Tiene poder aquí y sana en el hospital también. No sabemos lo que sucede cuando oramos. Yo quisiera que ese hermano viniera un día aquí y él diera su testimonio personal. Él dice que él quedó impactado cuando el hombre saca la pistola, pero ahí mismo la pone en el sillón. Dice, yo entré aquí para robarte. Y si te me oponía, pues aquí está la pistola. Pero yo sé que ese es Edwin Álvarez. Tanto carro en esta ciudad para robar y me tengo que meter en este. Santo Dios de la gloria. Mire, yo estaba haciendo otra cosa, porque uno escucha una emisora escribiendo, haciendo. Yo estaba haciendo otra cosa. Yo tuve que parar de hacer todo lo que yo estaba haciendo. Y me fui delante del Señor. Oh Dios, no sabemos lo que sucede cuando oramos. Y dice este hermano que él se volteó y le dijo, ora conmigo, pídele a Dios conmigo. Porque cada uno hoy llamaba para dar gracias por algo que hubiera ocurrido. Y él dice, yo le di gracias que Dios me salvó la vida. Pero Dios salvó un alma esa noche. Dios salvó un alma. Cuando oramos. Cuando oramos. Y yo dije, Dios, cuando los hermanos se quedan en vigilia los viernes toda la noche orando, ¿qué estará ocurriendo en el mundo espiritual? ¿Cuántos planes del diablo estarán siendo trastornados? ¿Cuántas vidas estarán siendo tocadas? ¿Cuántos cursos de la historia se trastornan, se cambian? ¿Cuántas cosas que debieron irse por este camino porque así estaba determinado? De pronto viene Dios y dice, no, ese no es el camino. Porque hay una hermanita orando. Porque hay un hermanito orando. Porque hay un hijo mío clamando allá. Porque alguien está diciendo que el diablo no es el dueño de Panamá. Y yo tengo que manifestarme ahora a favor de aquel que está orando y está clamando. Bendito sea Dios. Y perseveraban en las oraciones. ¿Y qué sucedía? Y dice, y con la mano del Señor, dice, era sobre los apóstoles y se hacían muchos, dice así, milagros y sanidades. Sanidades y milagros se hacían. Una vez más, esta es una iglesia de milagros y sanidades. Usted nunca me va a encontrar a mí diciendo, tráigame a este, tráigame al otro, tráigame al otro. No. Yo creo que cuando Dios sana, Dios sana. Y todas las semanas usted encontrará por lo menos a alguien aquí con un testimonio comprobado por médicos, comprobado por laboratorios, por exámenes o comprobados con hechos reales. Porque no presentamos testimonios que no pueden ser comprobados. Y cuando estamos en Santa Cena, ¿cuánta gente habrá sido sanada? Sin que nadie les imponga las manos, solamente creyendo por su llaga fuimos nosotros curados. Solamente creyendo que al hacerlo en memoria de Él,
estamos recibiendo la bendición y cuántas oraciones están siendo contestadas o han sido contestadas. Cuántos pastores nos llaman y escriben de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua, de México, de Guatemala, de Puerto Rico, aún de Cuba, que mientras veían por el internet, Dios hizo algo especial. Esta iglesia no puede parar de orar. Nuestros altares no pueden ser de 1 minuto, 2 minutos. Yo nunca puedo pararme y decir pónganse de pie y darles una bendición e irse. Ese no es nuestro llamado. Puede ser el llamado de otros y Dios los bendiga, pero esta tiene que ser una iglesia de altar, una iglesia de rodillas, una iglesia de quebranto, una iglesia de lágrimas, una iglesia que cree que Dios responde las oraciones. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, hay un llamado a profundizar nuestra vida de oración. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo en una calle cuando esa noche comenzamos a cantar: Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, pero el que recibía nuestra oración impidió un asalto, impidió un asesinato, salvó la vida de un hijo de Dios y salvó el corazón de un pecador. Cuando orábamos, quiero tomar unos minutos solo para orar, porque orar es adorar, orar es alabar, orar es interceder, orar es dar gracias, orar es rogar, orar es guerrear, hacer guerra espiritual. Orar es pedir. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo. Santo Dios, pues tu nombre es santo, Santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro. Levanta tus manos, iglesia, y con ella eleva tu corazón. Levanta tu fe, que algo ocurre cuando oramos. Aleluya. Cuando oramos en el Espíritu, oro a ti, pues tu nombre es santo, Santo Dios.
nombre santo, santo Dios. Arriba, iglesia, vamos. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Vamos, iglesia, la gloria de Dios en su casa, pero la gloria de Dios también allá en el hospital, en el hogar, en el apartamento, en el cuarto, en la recámara, en la sala, en el hotel. Tu nombre es santo, santo Dios. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Oh Dios, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. La gloria de Dios se mueve cuando el pueblo ora. Samala samatara la masa, ramana la basatara la masa. Padre, santifica nuestras vidas, límpianos de todo mal, de toda maldad. Nos humillamos delante de ti, como dice Pablo. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Límpianos, lava nuestra vida con tu sangre preciosa, purifica nuestros corazones, aún nuestras memorias, nuestros recuerdos. Trae, Padre, limpieza total a la vida. Jesús, Borosneleteria la Masai. Santo Dios, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, Dios, yo te adoro, santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo quisiera que este grupo de hermanos del Distrito 4, que por primera vez van a participar de una cena del Señor, pasaran aquí para orar por ustedes de manera especial.
Santo Dios. Gozoso con los que se gozan. Gracias, Señor. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. A cada uno de ustedes se les colocará una medalla. La Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Dice: los atletas se abstienen de todo, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Toma esta medalla como un símbolo del que es más que vencedor y de que aquel que lo llamó, le llamó por una victoria completa el resto de su vida. Padre, tú conoces la vida de cada uno, su pasado, de dónde le sacaste, de dónde le trajiste. Conoces también sus necesidades, sus peticiones. Hoy oramos confiando en las promesas de tu palabra y declarando la gracia y la victoria de Dios sobre sus vidas. La capacidad de mirar el futuro con fe, de quebrantar toda maldición que venga del pasado, se descontinúa hoy en el nombre de Jesús, y sus vidas son tocadas por el Espíritu Santo. Tú bendices sus hogares, sus matrimonios, sus familias, sus ascendientes y sus descendientes. Sus planes y sus proyectos son bendecidos para continuar en la gracia y en la fe, en el nombre de Jesús. Amén.